generación ha muerto, ha fallecido. Y Soledad Bravo tuvo el privilegio, y él tuvo el privilegio también, de trabajar con Soledad Bravo en un disco maravilloso, que de hecho estamos escuchando una de sus canciones, colaboración juntos, Caribe. Y aquí tengo a la gran Soledad Bravo. Soledad, qué gusto conversar contigo esta mañana para hablar además de Willy Colón, ¿no? Que es el tema que hoy nos reúne. ¿Cómo recibiste la noticia, ¿no? ¿Qué fue lo primero que sentiste cuando te enteraste del fallecimiento de Willy Colón? Ese repaso de imágenes, ¿no? El trabajo con él. Buenos días y gracias por estar aquí para recordar a un personaje que ha marcado mi vida. Resulta que cuando entra en el hospital hay una gran preocupación. Y bueno, pero yo no sé por qué yo tenía la idea de que él se iba a salir de esa. Aunque él ya venía después del accidente y todas esas cosas, ya vino en uno de los conciertos donde prácticamente se estaba despidiendo. Eso es lo que se sintió porque le dio algo y tuvo que retirarse y volvió. Eso ya marca algo, ¿no? Y cuando lo internan en el hospital, uno pues se queda muy preocupado. El día que él fallece, bueno, la verdad es que cuando yo escucho, veo que se ha muerto Willy, rompí en llanto, así, de buenas a primeras, porque él es una figura muy significativa, no solamente dentro del ambiente musical y de la salsa y de la música caribeña, sino en mi vida. Y bueno, estoy aquí, que me has invitado para hablar un poco de él. ¿Por qué fue significativo en tu vida particularmente? Es muy significativo porque yo quise grabar un disco con Willy, pero yo era una mujer que venía de otro mundo de la canción, de otro mundo de la música. Entonces, no fue fácil. No fue fácil porque, a pesar de que ya yo tenía años de carrera, era otro mundo, era un mundo diferente. Y yo había estado ya cantando en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, en España, etcétera, etcétera, en mi vida pues artística. Pero cuando yo era muy fanática de Chico Buarque de Holanda. Yo amaba a Chico Buarque. Recuerdo incluso que estuvimos cantando en un concierto masivo en Portugal, donde él fue en un avión gigantesco y se llevó a figuras del MPB4, se llevó a Simone cuando estaba comenzando su carrera. Y bueno, y yo estaba cantando ahí. Eso fue como por el año 80, una cosa así, no me acuerdo. El caso es que yo vivía entre Venezuela, España, entre Venezuela y España, y en ese año, justamente, yo vuelvo a Venezuela y me encuentro que el disco que está sonando, que empieza a sonar, es O qué será, con la voz, pero de Willy. Y bueno, como yo era fanática, me encantó que él hiciera eso. Yo no conocía a Willy, claro, por supuesto, yo había bailado a Willy, había en todas las fiestas Willy, la murga y esto. Uno conocía quién era Willy, porque fue muy importante la aparición de la Fania en los pies de todos los latinoamericanos. Todos los bailamos. Sin duda alguna. Entonces, todos llevamos el Caribe adentro. Entonces, bueno, cuando ellos vienen a promocionar ese disco, yo estaba con unos amigos en mi casa, en mi apartamento donde vivíamos en aquel entonces en Colinas de Bellomonte, y se iban a presentar en el Poliedro porque estaban promocionando el disco. Y yo quise ir
cosa muy rara en mí, pero y quise ir y cuando yo vi a Willy con su orquesta y sus trombones y a Rubén cantando con aquella fuerza y aquella intensidad, de repente se me hizo casi como un crack en la cabeza y cuando volví a mi casa, a la casa le digo a mi esposo Antonio, Antonio, yo quiero grabar con Willy. Dice, yo quiero estar allí. Yo quiero grabar con Willy porque cuando yo escuché en vivo la fuerza de la orquesta de Willy con aquellos trombones tan callejero, tan sabroso, era como que estaba un camión gigantesco atravesando la Quinta Avenida con una fuerza impresionante, arrasando con todo. Así era. Y llegué tan emocionada y yo dije, yo quiero grabar con Willy. Ahora, ¿y cómo se dio ese encuentro? Porque una cosa es querer Claro. grabar y otra es, bueno, llegar. No, pero no es eso, sino que es que mi esposo no tenía ni idea de nada, porque yo venía de España, yo tenía manager, y entonces le dije, ahora es tu hora de ser manager. Entonces llamamos a César Miguel Rondón. Ajá. Y César fue el contacto con Willy. Y ahí, bueno, comenzaron todos los arreglos, la cosa. Yo me volví loca y yo dije, bueno, como tengo que hacer un repertorio. Y fíjate tú que es el único disco en la vida que tiene 7 canciones nada más. Porque se acostumbraba a que era en un lado 6 y el otro lado otras 6 y esas cosas, ¿no? Ay, Y me emocioné y empecé a trabajar en la traducción y en las versiones de gente que a mí me importaba, que por supuesto ya yo las tenía internalizadas porque las había cantado muchas veces en el carro, en la fiesta, las canciones de Chico Buarque, las canciones de Milton Nascimento, una canción de Silvio Rodríguez. Y todo eso lo fui manejando de manera estupenda y me voy a Nueva York con Antonio. ¿Y qué pasa? Que Willy no debía tener la menor idea de quién era esa señora. Y fue muy difícil, a pesar de todo el contacto que ya habíamos tenido, muy, muy difícil encontrarse con Willy. Uh-huh. Y yo sufrí mucho. Yo dije, bueno, yo me voy, Antonio, vámonos, porque no lo vamos a ver nunca. Uh-huh. Pero ¿qué va? Cuando él ya se debió enterar, además que nosotros éramos productores independientes, no pertenecíamos a ninguna casa disquera, de manera que también éramos sospechosos, uh-huh. Porque cuando hay interés de una casa disquera por juntar a un artista con otro, eso es otro rollo. Uh-huh. En fin, el caso es que a pesar de esas dificultades nos encontramos con Willy y fue amor a primera vista. ¿Cómo fue ese encuentro? Amor a primera vista. Sí, amor a primera vista. Fue una relación muy buena, muy bonita, en el sentido de que él se entregó mucho a la producción. Parte de la producción, no solamente ejecutiva, éramos nosotros, pero es que yo me había fajado a todas esas cosas que tenían mucho que ver con lo que era el significado del disco, era todo un discurso. Y la verdad es que entrar en ese mundo tan diferente para mí fue un experimento maravilloso. Por eso siempre en mi vida y en mi carrera yo digo antes de Willy y después de Willy. Qué hermoso. ¿Cómo era él en el trabajo, ¿no? En ese estudio de grabación era exigente, era espontáneo, era perfeccionista. Él era un muchacho, bueno, yo le llevo 7 años, un muchacho sencillo, humilde, pero de una intuición extraordinaria y un talento innato inmenso. Y era una especie también de Midas, cosa que él tocaba, tenía éxito. Pero yo no tenía ni idea de eso, porque para mí lo importante era romper con mi guitarra, no porque no la quisiera, yo la adoraba. Y mi 4 también lo adoraba. Pero yo quería otra cosa en la vida. Un trombón. No quería un trombón, quería varios. No era eso. Quería darle un vuelco a mi
digamos, a mi quehacer artístico, cosa que fue un boom, porque una cosa es ser trovador, o que tú cantes bolero, o lo que sea que tú cantes, pero de una manera intimista y tal, a dar ese vuelco en tu vida y sobre todo con música caribeña. ¿Y cómo te llevó a él, digamos, ese cambio? Que es un cambio, como tú dices, de tu vida, ¿no? De tu Porque vida yo artística. quería hacer eso. Sí, pero él te fue llevando. ¿Qué consejos te dio él? No, él no me fue llevando a nada. No, yo era grande ya. Yo quería eso, yo quería cambiar. Yo quería un cambio sustancial, un vuelco, un romper esquemas, de tal manera que lo hice. Y él, bueno, fue realmente maravilloso. Tuvimos muchos problemas con la cosa de las grabaciones, porque el estudio de la Tierra quedaba como encima pasaba el metro y aquello, ok, el estudio donde grabamos, ¿no? Pero para mí fue una experiencia increíble. Y conocer a Willy también fue muy bello porque cuando terminamos el trabajo estuvimos celebrando en su casa, él estaba tan feliz, cuando estábamos mezclando él era tan feliz, nos reíamos, hacíamos chistes, era muy feliz de ver que ese trabajo que estábamos haciendo los dos tenía un rumbo que casi perfecto, ¿no? Así que para mí fue una experiencia conocer a Willy extraordinaria. Yo no digo Willy, yo digo Willy con Y. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron? No, nosotros no hablábamos desde hace muchos años porque cada quien toma un rumbo diferente. Y porque, bueno, yo hice giras, hicimos el Poliedro, hicimos televisión, hicimos gira en Venezuela. Él estaba muy encantado y si venía, por ejemplo, para sus cosas, yo siempre estaba recibiéndolo y atendiéndolo. Y él me propuso que yo fuera cantante de su banda, pero yo le dije que no. ¿Por qué? Porque yo no soy salsera. Para mí eso era un juego, para mí eso era un reto, una cosa que yo había hecho a ver si lo hacía bien y no lo hice mal. Entonces, porque yo no sabía nada de montunos, ni de mambos, ni de nada de esas cosas. Cuando yo fui a Nueva York, me acuerdo que llamé a Celia Cruz y le dije, Celia, aparte de que estoy como mal de la garganta, estoy muy asustada porque yo no sé nada de lo que hacen los muchachos, Willy y Rubén. Tú no te preocupes, mira, tú ahora estás mal de la garganta, tú agarras una libretica y todo lo que le vayas a decir a Antonio lo anotas y no le hablas. Pero si tú te vas a preocupar, chica, por eso, si estás con unos seres que saben todo eso, no te preocupes de nada. Bueno, pero yo iba nerviosa, porque yo no sabía nada de eso. Yo sabía bailar bastante, porque eso me gustó toda la vida desde chiquita y desde que conocí en las rocolas en Katia toda esa música y todo lo que había hecho Willy, ¿no? Y Rubén, que fue muy, muy impactante para todos. Entonces, bueno, poco a poco fui venciendo todos esos miedos y empecé a romper mis propios esquemas de tal manera que descubrí cosas al cantar que yo no hacía con mi guitarrita y era puro sentimiento, otra cosa. Aquí era otro placer, ¿no? De ese disco, ¿cuál crees tú que es la canción que para ti representa mejor la fusión del trabajo de Willy y el tuyo? Alguno de los temas que tú dices, oye, este tema quedó perfecto, al menos como tú lo imaginabas y como Willy lo imaginaba también. Yo creo que, bueno, cada tema que hicimos era como una sorpresa, pero cuando grabamos y quedó terminada y mezclada, Déjala bailar, que es la canción de Chico Buarque, que es Deixa Menina, que yo le hice una traducción que Chico Buarque me felicitó. Sí. De todas las traducciones que yo había hecho, porque no eran literales, eran versiones que sin cambiar el sentido tenían otra dimensión. Entonces, me acuerdo de Willy, cuando pusimos ya terminada la canción y la ponemos ya para saber cómo queda.
Y entonces él escucha y dice, Soledad, este es un tiro al piso. Yo, ¿qué es eso? Esto es un éxito, mira, tiene 3 minutos. Y además, desde que comienza hasta que termina, es una fuerza. Y así fue. Coincido con él y estoy segura que quien bueno, admira el trabajo sí. piensa que es así. Allí lo estamos escuchando de fondo y es la verdad. Apenas comienza, yo coincido con Will, es un tiro al piso. Un tiro al piso, totalmente. Y así fue, fíjate, fue como además una revelación para la gente que aquí me conocía de una manera y vio una faceta diferente, donde yo me desenvolvía tranquilamente. Mentira, la procesión iba por dentro. Bueno, fíjate que quién hubiese imaginado que tú estabas nerviosa en ese momento, ¿no? No, ahí ya no estaba nerviosa. Bueno, y una vez que ya... Que hubo el amor a primera vista, no, una se vez acabó. que ya, sí, una vez que ya estábamos comiendo en el barrio italiano y ya por primera vez comí rúcula, yo no había comido rúcula nunca en la vida. Una vez que ya tuvimos esa confianza y ese amor que me demostró y ese afecto, incluso cuando me dijo una vez que se acababa de morir su hermana y que yo le recordaba mucho a su hermana. Y se creó una cosa muy, muy, muy bonita, de verdad. ¿Qué aprendiste de Willy Colón como músico, como productor? Y creo que es importante también destacar por qué hoy la música pierde una de sus grandes figuras, ¿no? ¿Qué lo hacía distinto a él? Mira, Willy es realmente, es un muchacho de una extracción muy humilde, que seguramente en su infancia sufrió mucho, no solamente de segregación, sino de otras carencias. Y incluso, tuvo que aprender de su abuela y del entorno en el Bronx el idioma español, porque él lo que hablaba era inglés. Y el español pues no lo dominaba correctamente. Pero a mí me da una inmensa ternura, porque él tenía una visión de las cosas, que donde ponía el ojo ponía la bala. O sea, lo que él decía de tal cosa y tal cosa, eso iba a misa, eso funcionaba perfectamente. Él trabajaba no de una manera que decir que estricto, no, para nada, era latino y nosotros los latinos no somos suizos, pero qué bien lo hacía, qué buena producción hicimos, aunque estaba llena de escollos, en el sentido de que tuvimos que cambiar mucho de estudios. Entonces podíamos ir, yo me acuerdo que yo en aquella época usaba unos suecos con medias y era medio hippie, andaba con mi poncho por ahí por Manhattan, con una carretilla inmensa, llevando unas cintas gigantescas para ir de un estudio a otro estudio. Uno que no pasara el metro por lo menos. Esta anécdota está maravillosa, que estoy segura que poca gente Pero sabía. La verdad es que la desaparición de Willy es importante, porque pienso que todavía tenía mucho que ofrecer. Y yo particularmente estaba muy ilusionada con la idea de que Willy volviera a Venezuela y poder cantar en una Venezuela diferente, nosotros dos juntos, y tener un reencuentro público que hubiera sido maravilloso. Y no sé dónde lo tendremos, pero lo vamos a tener. Yo te agradezco mucho, Soledad, que hayas venido hoy para estar en este homenaje a Willy Colón, que lo merece por su influencia y su impacto en lo que es la música del Caribe. No sé si te animas a cantar un pedacito, déjala bailar a esta hora, un pedacito. A ver. No, para nada. A ver, ponme la musiquita ahí. Tienes la música, el intro. Ahí está. Gaby, la intro, por favor, de la música. Ahí está. Un tiro al piso, como dijo Willy Colón. Por estar en presencia tuya, mi preciado rapaz, pero tú estás mal, demasiado mal. Son las 10 y las 10 tú no la quieres dejar bailar.
decir que estás de lo peor. Nunca te vi así. Bueno, no hay mejor forma de despedir a Willy Colón. Te agradezco mucho, Soledad. Gracias por acompañarnos. 7:53. Vamos a hacer una pausa, publicidad, y al regreso conversaremos con Oscar de León y Alfredo Naranjo a propósito de este homenaje. Soy Isa Bermúdez y esto